Oepa, amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestro agradecimiento por acompañarnos en otra propuesta de palpitar económico de puntos de vista. Hoy nos acompaña la licenciada Laura Peña, quien es presidenta de Copardón. Es el sindicato de los empleadores. Yo le llamo sindicato porque orgánicamente es un sindicato. Es un sindicato, el único, inscrito en el Ministerio de Trabajo. Y el primero que tiene, creo que el registro número 1. Así es. Sí. Laura, buenos días. Buenos días, don Héctor. Bueno, gracias por la invitación. Como siempre, un honor compartir con usted. Bien. Yo te decía fuera de cámara, como una forma de chiste, que cuando es que se va a oír la famosa expresión cuando se reúne el colegio cardinalicio para cuando hay que elegir a un nuevo papa, y hasta que no salen y dicen, hay humo, ya hay un papa. Humo blanco. Sí, humo blanco. Estamos esperando ese humo blanco. En el tema del código laboral, ¿cuándo es que va a salir? ¿Qué es lo que está pasando? Mire qué sucede, don Héctor. Nosotros tenemos desde el 2013 que iniciaron las conversaciones en torno a la revisión del código laboral. Una conversación que fue puesta en el tapete por el sector empresarial porque estábamos abogando por menores costos laborales. Si lo estábamos haciendo desde el 2013, ahora son mucho más. Esos costos laborales se han ido incrementando y las razones por las cuales esos costos laborales aumentaron, una de las razones es porque en el 2001 se promulgó la Ley de Seguridad Social, la cual ha sido una gran conquista para el trabajador dominicano, pero tiene sus costos que no estaban contemplados en el Código en el año 92. Entonces, nosotros uno de los planteamientos que hacíamos era que se revisara el tema de la cesantía, obedeciendo a que ya el sector empresarial tenía unos costos y además los trabajadores unas conquistas que no tenían anteriormente para equilibrar un poco la carga e incentivar la creación de empleos. Después del 2013 se depositó un resumen, en el 2014, que la comisión tripartita hizo en ese momento, la comisión que apuntó el presidente Danilo Medina en ese momento, y luego de eso se hicieron varios espacios de trabajo en diferentes instituciones y en el 2021 se retoma las conversaciones en el Consejo Consultivo del Trabajo dentro del Ministerio de Trabajo. Ahí es donde nosotros nos incorporamos, ya yo como presidenta de Copardón en el 2022, y se inician todas esas conversaciones con ya el trabajo que se había realizado en los años anteriores. ¿Qué es lo que pasa con el código? Nosotros entendemos que si vamos a hacer una reforma integral del código, debemos reformar todos los puntos que están pendientes, entre ellos el tema de la cesantía, porque ciertamente tuvimos años de conversaciones tripartitas que fueron muy fructíferas dentro del Ministerio de Trabajo, donde el ministro de Trabajo de ese entonces, que era Luis Miguel de Camps, sirvió de mediador entre las partes y por eso pudimos llegar a muchos consensos, que fueron los consensos que se depositaron en el anteproyecto de ley que se llevó al Senado por parte del ministro de Trabajo en ese momento. Nosotros ya le habíamos advertido al ministro que era conveniente que antes de depositarlo en el Senado termináramos las conversaciones en ese espacio tripartito con los temas que estaban pendientes. Sin embargo, ellos lo depositaron de esa manera. Entonces, el sector empresarial entiende que debe ser una reforma integral, completa e integral, con todos los puntos. Y por eso es que probablemente no se ha aprobado todavía, porque nosotros lo que estamos abogando es por llevar la conversación tripartita para terminar esos puntos de agenda. De hecho, el mismo presidente de la Cámara de Diputados, hace aproximadamente un mes, se pronunció indicando que estaba de acuerdo con llevarlo al terreno tripartito nuevamente, esa conversación pendiente. Entonces, ojalá que eso se pueda dar, porque como estábamos conversando fuera de cámara, don Héctor, las decisiones en el Código Laboral deben de ser de manera tripartita, porque así obedece, es una ley tripartita, donde están los tres pilares, que es el sector sindical, el gubernamental y el empresarial. Ojalá que haya ese espacio, nosotros albergamos esa esperanza de que nosotros podamos ponernos de acuerdo con el tema de los costos laborales, con el tema de la cesantía. Nosotros hemos puesto muchas opciones sobre la mesa de cómo manejar una disminución de costos laborales que permita la creación de más empleos formales.
Recordemos que la informalidad en nuestro país ronda en un 54% y el promedio de la región es un 50%. Nosotros debemos de tratar, el foco debiera de ser de llevar esa informalidad a por lo menos un 50%. Los países de la región, que bajar. Ojalá bajar más de ahí, pero vamos a ponernos una primera meta de llegar a ese 50% y luego pues seguir reduciendo. Hay países de la región como Costa Rica, Uruguay y Chile que tienen una informalidad laboral por debajo de un 50%. Ojalá nosotros poder llegar a esos números. ¿Qué es lo que se acordó como dejar en el tapete cuando se hizo el resumen que se pasó para el Congreso y que después ustedes han estado... Sí, fíjese, nosotros antes de que se depositara en el Senado, nosotros tuvimos conversaciones en el espacio tripartito sobre el tema de la cesantía. Entonces, el sector empresarial puso sobre la mesa algunas opciones que nosotros entendemos nos ayudarían a disminuir ese costo laboral. Nosotros hemos hablado de establecer un tope en la cesantía, hemos hablado de que se nos reconozca el pasivo laboral como deducible de gasto. Recordemos que el pasivo laboral que las empresas van creando no es deducible de gasto, solamente se deduce de gasto cuando nosotros desahuciamos a un empleado, que ejercemos ya ahí el desahucio y le pagamos las prestaciones, ahí esas prestaciones se convierten como gasto, pero todo lo que es el pasivo laboral no es. Y eso es algo que no afecta para nada al sector de los sindicalistas. Eso es un sacrificio fiscal que tendría que hacer el gobierno. Esa fue una opción que pusimos sobre la mesa. Hemos puesto la opción de incrementar el periodo de prueba de 3 a 6 meses, apuntando a que eso ayudaría a incentivar el empleo juvenil. Muchas empresas tienen como testimonio de que 3 meses es muy poco tiempo para formar a un joven que acaba de salir de la universidad o de algún instituto técnico, y además es poco tiempo para determinar si tiene las habilidades para la posición. Entonces, si nosotros podemos incrementar eso a 6 meses, si podemos llegar a un acuerdo y ellos prefieren que sean 5 meses de periodo de prueba, vamos a hablarlo. Lo que pasa es que ellos no nos han planteado una contrapropuesta de todo lo que nosotros hemos planteado. Entonces, eso nos ayudaría entonces a incentivar el empleo formal y contratar más jóvenes en la fuerza laboral, los que están saliendo de las universidades. Otro tema que también pusimos como opción es que la cesantía se calcule con el promedio de los salarios que ese empleado devengó en la empresa en los años que ha estado. Hoy en día, la cesantía se calcula en base al último salario. Pero yo puedo tener un empleado que tiene 20 años conmigo, que entró con un salario mínimo, vamos a decir, y ha ido superándose y aumentando su salario. Vamos a calcular la cesantía en base al salario promedio. Eso ayuda un poco a las empresas a que no sea tan oneroso el pago de las prestaciones de un empleado que ha tenido tanto tiempo en la empresa. Porque es importante señalar, nosotros no hemos indicado en ningún momento que se elimine la cesantía, sino que se modifique la cesantía, porque la cesantía tiene su razón de ser. Cuando una empresa decide desahuciar a un empleado de manera unilateral, está llevando a ese empleado a la calle sin un salario. Entonces, de alguna manera hay que indemnizar a ese empleado y que tenga dinero para que en lo que tenga trabajo tenga su sustento. Entonces, lo que nosotros buscamos es tratar de equilibrar un poquito la carga para que las empresas puedan pagar esas prestaciones. Hay empresas pequeñas o microempresas que cuando van a desahuciar a un empleado tienen que buscar un préstamo. Entonces, la cesantía opera en contra del mismo empresario, pero también nos ayuda a flexibilizar el mercado laboral, porque puede ser que una persona ya no quiere estar en mi empresa y decide no trabajar acorde, no ser productivo, para que entonces la empresa decida desahuciarlo, porque ese empleado no quiere renunciar porque no recibiría sus prestaciones si renuncia. No. Entonces, es complejo el tema, o sea, es un tema que realmente va en contra de ambas partes, no solamente del empresario. O sea, la persona que está trabajando debe de sentirse en la flexibilidad de también salir de la empresa. Entonces, ahí va el seguro de desempleo. Un seguro de desempleo operaría para que un empleado que renuncie también pueda acceder a un fondo para que por 3 meses o 4 meses, lo que se decida, esa persona pueda recibir una parte de su salario y pueda recibir ese sustento en lo que consigue trabajo. Esa figura del seguro de desempleo fue citada incluso en la ley 8701. Me gustaría que en el próximo segmento hablemos de qué ha pasado. ¿Cómo no? Volvemos en unos instantes.
Continuamos la conversación con Laura Peña Izquierdo, presidenta de Copardón. Yo te había dejado en el segmento anterior como tarea para esta el tema del seguro de desempleo, que es una prácticamente sugerencia de la ley 8701, la que creó el Sistema Dominicano de la Seguridad Social. Yes. Pero que era como un referente para que se estudiara la posibilidad de establecerlo, pero en esa materia hay 3 sectores básicos, los mismos 3 sectores del tripartismo que referíamos anteriormente. O sea, ¿quién era que debía introducirlo? Porque si se veía ya, y yo creo que el tema de las cesantías que quedaría ya sin uso con ese para el futuro, me imagino. Ese era el acuerdo. El acuerdo establecía que de manera gradual se iban a preparar los estudios del costo del seguro de desempleo para entonces determinar de manera tripartita si se adoptaba el seguro de desempleo o no. Parece que se hicieron algunos estudios, pero no hubo ninguna iniciativa de iniciar el seguro de desempleo. Entonces, ahora mismo nosotros no tenemos un estudio reciente de cuál sería el costo cierto del seguro de desempleo para determinar qué sería más conveniente, si un seguro de desempleo o continuar con la cesantía como la tenemos hoy en día. Eso es algo que nosotros tenemos que trabajarlo y estudiar y contratar un estudio actuarial que nos determine cuánto sería el costo del seguro de desempleo, que es una figura que usan otros países, y el seguro de desempleo no solamente opera cuando se desahucia el empleado, sino que también opera como fondo para cuando el empleado también renuncie. O sea, opera para esas modalidades de determinación del contrato de trabajo. Entonces tenemos eso pendiente, de determinar cuál sería el costo y saber si realmente conviene o no conviene. Es una de las opciones que nosotros en el espacio tripartito también pusimos como opción de que retomemos esas conversaciones sobre el seguro de desempleo. Yeah. Otro tema que también pusimos sobre la mesa es el artículo 86. El artículo 86 del Código de Trabajo se refiere a un astrente que se le aplica al empleador, a la empresa, que no paga a tiempo las prestaciones laborales. Nosotros tenemos 10 días para pagar las prestaciones laborales cuando desahuciamos a un empleado. Entonces, si pasamos de esos 10 días, va a correr un día de salario por cada día de retardo. ¿Qué sucede? Que muchas veces sí se entregan las prestaciones, pero si el empleado no está de acuerdo con el monto de sus prestaciones, entonces se va a juicio o a una demanda laboral, y entonces ahí aplica el astrente con la diferencia o el monto completo de lo que hay que pagarle. Entonces, ese astrente corre indefinido en el tiempo. Entonces, un juicio de fondo muchas veces toma 2 o 3 años, y ese astrente se convierte en un valor mayor a lo que fue la cesantía originalmente. Entonces, también sucede lo siguiente, que nosotros, mi empresa, o sea, hemos vivido esa situación. Se le comunica al empleado que pase a recoger sus prestaciones y el empleado no va a recogerlas. ¿Por qué? Porque está asesorado por un abogado que le dice no la recoja, porque si tú no la recoges va a aplicar ese astrente. Tú dices que no la recibiste. Entonces, también esos son temas que operan en contra de la empresa. De que corra ese astrente porque el empleado no se le entregaron sus prestaciones cuando sí se le avisó de que las fuera a recoger. Entonces, ahí ese tema hay que corregirlo, y la opción que nosotros pusimos sobre la mesa es que el astrente sea calculado con un tope de 6 meses. Por lo menos que tengamos un monto cierto de cuánto puede ser ese astrente, pero no que sea indefinido en el tiempo. Abierto. Abierto, porque usted puede tener unas prestaciones que son de 200,000 o 300,000 pesos, y porque no se pusieron de acuerdo, entonces van a juicio y eso se convierte en 2 o 3 millones de pesos por el astrente, que es mayor al tema de las prestaciones. Entonces, ese tema de las 30, el Senado lo había determinado de que sí se iba a depositar. Se le iba a depositar al empleado las prestaciones. Si el empleado entendía que era mayor a eso, el astrente iba a aplicar solamente sobre la diferencia. Sobre la diferencia. Entonces, eso se había logrado en el Senado, sin embargo, en la Cámara de Diputados eso lo retiraron. Entonces, ahí es donde nosotros queremos, pues, que nos escuchen y que podamos llegar a un acuerdo
que sea consensuado entre las tres partes, porque así hemos hecho todo hasta ahora. El tema de la jornada se revisó, el tema de los procedimientos se revisó, todo se ha revisado de manera favorable, donde el gobierno sirvió de mediador en esas mesas. Yo fui testigo de esos avances, con el gobierno mediando entre nosotros para llegar a puntos de acuerdo y de consenso. Entonces, ojalá albergamos esa esperanza de que podamos sentarnos nuevamente para consensuar lo que está pendiente. O sea, que se le ponga un detente al conocimiento del proyecto hasta que ustedes vuelvan a retomar Eso, si fuera posible. Si fuera posible. Si fuera posible, sí. ¿Y se nota alguna...? No hemos tenido ningún acercamiento. No. No. Ándala por... Mire, don Héctor, realmente lo que tenemos que pensar es en el futuro del país. Y hay algo importante. Algo que hay que aclarar, cualquier modificación del Código Laboral es de ahora en lo adelante, no es retroactivo. No, porque eso las leyes no tienen efecto retroactivo y eso me lo pregunta mucha gente. Bueno, si hay una modificación de la cesantía, ¿eso me afecta a mí? No le afecta a todo el que está ahora mismo en su contrato de trabajo porque está bajo el Código del 92. Si hubiese alguna modificación, eso afectaría a los nuevos contratos y a las nuevas personas que entren en la fuerza laboral. Entonces, es algo que nosotros entendemos que a futuro el país tiene que pensar en lo que es el futuro del trabajo y en tener un mercado laboral mucho más dinámico, de entradas y salidas, y de que podamos como empresas crear más empleo. Porque a veces las empresas no emplean más personas y le dan más tareas a otras personas porque el costo laboral es muy alto. Un empleado que entra a trabajar el primer año, su costo laboral fuera de su salario es un 50%. ¿Cómo se calcula? Bueno, ahí tenemos que agregarle la seguridad social, que son 3 pilares, vacaciones, bonificación, regalía y permiso. Todo eso conlleva una carga adicional al salario de un 50%. Eso en el tiempo se va incrementando y un empleado que tiene 20 años en una empresa tiene una carga laboral de 200% y más que nada es el pasivo laboral que tenemos las empresas porque es una persona que ha hecho carrera en la empresa. Entonces, ahí es donde nosotros queremos que nos entienda el sector sindical de que podemos crear más empleos si no tenemos esa carga tan onerosa. Es importante eso porque si nosotros no tenemos esa carga, pues entonces las empresas primero pueden pagar hasta mejores salarios y emplear más personas. Ya, tú has referido como en 2 o 3 ocasiones en esta entrevista el tema de la informalidad. Sí. ¿Cómo reconocemos o cómo definimos la informalidad con la formalidad laboral? ¿Qué elementos la distinguen? Mira, la diferencia está en el pago de impuestos y en el pago de la seguridad social. Ya. El empleado que trabaja en el sector informal no tiene protección social de salud, pensiones y riesgos laborales, y además de eso es una empresa que no está tributando. Entonces, también crean una competencia desleal, porque tú tienes empresas en la formalidad que tienen que pagar impuestos sobre la renta, que tienen que pagar la seguridad social, lo cual les representa un gasto importante de lo que es el gasto total de una empresa. Y eso hace que entonces nosotros no seamos tan competitivos, quizás, como las empresas informales. Entonces, tenemos que ir eliminando esa competencia desleal. Tenemos que ir reduciendo esa informalidad en el país. Ya. Laura, nos queda un minuto. ¿Qué tú crees que sería conveniente explicar a la gente sobre este pequeño trance que tenemos? Bueno, realmente lo que nosotros como sector empresarial estamos buscando es un equilibrio de costo laboral que nos permita ser más competitivos con nuestros pares de la región y que nos permita en el país que podamos crear mucho más empleos de lo que tenemos hoy en día. Abogamos por ese espacio tripartito nuevamente, que fue muy fructífero, para que podamos terminar las conversaciones de manera amigable y que lleguemos a los consensos tripartitos. Bien. Gracias, don Héctor. Gracias a ti, Laura, por aceptar nuestra invitación, y a ustedes, amigos televidentes, como siempre, la cita para el próximo domingo en Otros Puntos de Vista.
Hasta entonces.